En el año 1844, en Rocken, un pequeño pueblo de Sajonia, nació un niño al que el destino marcaría con fuego y silencio. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Hijo de un pastor luterano y una madre devota, su infancia estuvo rodeada de religión, rezos y solemnidad. Pero detrás de la calma del hogar se escondía una sombra, la muerte prematura de su padre, cuando él apenas tenía 5 años. El pequeño Friedrich creció rodeado de mujeres. Su madre, su hermana, sus tías, en un ambiente de duelo y quietud. Esa atmósfera moldeó su alma sensible y observadora. Mientras los demás niños jugaban, él escuchaba los susurros del viento, el sonido de los relojes, el peso del tiempo. Desde muy joven mostró una inteligencia brillante, casi incómoda. Leía los clásicos, escribía poesía, componía música. Era un niño que pensaba demasiado, sentía demasiado. Su maestro lo llamaba el pequeño filósofo. Y en cierto modo, ya lo era. Un espíritu destinado a caminar solo. A los 18 años, Nietzsche ingresó en la Universidad de Bonn y luego en Leipzig para estudiar filología clásica, el estudio de las lenguas y culturas antiguas. No buscaba solo comprender el pasado, sino entender cómo las palabras moldean el alma humana. Fue allí donde conoció el pensamiento de Arthur Schopenhauer, quien enseñaba que la vida es sufrimiento y que solo el arte puede ofrecer consuelo. Nietzsche sintió un impacto inmediato. Pero mientras Schopenhauer predicaba la renuncia, Nietzsche empezó a soñar con una afirmación: ¿y si el sufrimiento no era un error, sino la esencia misma de la vida? Por esos años también conoció a Richard Wagner, el compositor más célebre de Alemania. Su amistad fue intensa. Compartían el amor por el arte, la tragedia griega, la música como experiencia espiritual. Nietzsche veía en Wagner a un genio. Wagner veía en Nietzsche a un heredero intelectual. Pero como toda unión de espíritus poderosos, el lazo estaba destinado a romperse. La independencia de Nietzsche empezaba a nacer. Su mente, como un volcán dormido, comenzaba a temblar. En 1869, con solo 24 años, Nietzsche fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea, en Suiza. Una hazaña extraordinaria, pero pronto el cuerpo comenzó a traicionarlo. Dolores de cabeza insoportables, ceguera parcial, agotamiento extremo. La enfermedad lo perseguiría toda su vida. Pero lo que para muchos hubiera sido un obstáculo, para él fue un portal. En el aislamiento y el dolor, Nietzsche descubrió una nueva forma de pensar. La filosofía no como un discurso académico, sino como una confesión del alma. En medio de la fiebre y el silencio escribió frases como cuchillos. El pensamiento profundo es lento, silencioso, como la muerte. Sus días se dividían entre el sufrimiento físico y la creación intelectual. Cada libro era un fragmento de su cuerpo, un eco de su desgarro.
Fue entonces cuando escribió El nacimiento de la tragedia, su primer gran obra. En ella defendía la idea de que la vida solo puede comprenderse a través del arte, porque la razón sola no basta para soportar el caos. La relación con Wagner se rompió. Nietzsche lo vio rendirse ante la religión y la fama. Ha traicionado el arte por el aplauso del público, escribiría. Solo enfermo y rechazado por el mundo académico, Nietzsche emprendió su propio camino. Se convirtió en un filósofo errante, viviendo en pueblos de montaña en habitaciones frías, con apenas un equipaje y una lámpara. Fue en ese aislamiento donde surgió su voz más poderosa. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. No era una celebración del ateísmo, sino una advertencia. El hombre moderno sin Dios debía crear su propio sentido, porque ya no quedaban certezas externas. En Así habló Zaratustra. Nietzsche construyó su mito más grande, el Übermensch, el superhombre, aquel que se eleva sobre la moral impuesta, que abraza el dolor y la incertidumbre con una sonrisa, que dice sí a la vida, incluso en su crueldad. Sus textos eran relámpagos de lucidez, pero cada destello lo quemaba un poco más por dentro. Los últimos años fueron una mezcla de gloria intelectual y ruina emocional. Sus libros apenas vendían, sus amigos lo evitaban y su salud mental se deterioraba lentamente. El 3 de enero de 1889, en las calles de Turín, Nietzsche presenció a un cochero azotando a un caballo. Corrió hacia el animal, lo abrazó, lloró y cayó. Esa fue su última lucidez. A partir de ese día, su mente se apagó lentamente. Durante más de 10 años vivió entre la confusión y el silencio, cuidado por su hermana Elizabeth, quien más tarde manipularía sus escritos y su imagen, tratando de adaptar su pensamiento a ideologías que él habría rechazado. Nietzsche, el hombre que había desafiado a Dios, terminó mirando el vacío más absoluto, la pérdida de sí mismo. Pero incluso en esa oscuridad, su obra ya estaba escrita. El fuego seguía encendido, esperando ser descubierto por el siglo siguiente. Nietzsche murió en 1900 en Weimar, pero el siglo XX apenas comenzaba a pronunciar su nombre. Su pensamiento fue interpretado, manipulado y finalmente reivindicado. Psicólogos como Freud y Jung lo leyeron como un precursor del alma moderna. Artistas como Kandinsky, Dalí y Kafka lo convirtieron en fuente de inspiración. Incluso los existencialistas del siglo XX, Sartre, Camus, Heidegger, lo reconocieron como el primer hombre que se atrevió a mirar la nada sin huir. Su mensaje sigue siendo incómodo, porque Nietzsche no ofrece consuelo sino despertar. Nos recuerda que el sufrimiento es parte de la creación, que la fe ciega puede ser tan peligrosa como el vacío, y que la vida, para tener sentido,
debe ser afirmada incluso en su tragedia. Hoy su figura no es solo la de un filósofo, sino la de un símbolo. El hombre que cayó, pero que enseñó al mundo a levantarse sin Dios, a vivir sin certezas, a transformar el dolor en arte y la soledad en una forma de libertad. Silencio. La voz de Nietzsche se disuelve, pero el eco sigue resonando dentro de quien se atreve a escuchar. Lo que no me mata me hace más fuerte. Y cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti.